Hola, 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 hola. A todos los escuchas, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Me alegra mucho. Espero que en su interior hayan dicho muy, muy, muy bien, porque seguramente así es. El día de hoy, en nuestro podcast del Pay Rock, vamos a hablar de esos trabajitos extras que muchas veces nos salen y nos salvan a veces la vida, o que en el caso de que hayamos quedado vacantes en un empleo, pues entran a ser como esa prioridad que nos va a salvar igualmente de apuros económicos, y que muchas veces ya sea porque tenemos un hobby o eh, un conocimiento innato de algo, o de niño aprendimos a hacer algo, o tenemos la posibilidad de, no sé, de algún tipo de maquinaria que sabemos usar y pues nos salva. Así es que el día de hoy les voy a hablar, tomando ese ejemplo, de lo que es en muchísimos casos en este país y seguramente en el mundo. Les voy a hablar de lo que es coger un carro y tomar carretera, en mi caso, que fue el ejemplo que hice, y bueno, y ver cómo me iba y ver cómo es que funciona en este caso un desvare, y ver qué percepción tuvimos en ese tránsito que hice para el ejemplo y para traerles el día de hoy en estos casi 15 minutos de podcast. Espero que lo disfruten. Hola a todos. En este tema, en este mundo actual, en donde muchas personas teniendo una profesión se llegan situaciones, momentos en los que simplemente se termina un empleo y te despiden, renuncias, cambias de aire, bueno, en fin, o sea, se dan situaciones en las cuales no necesariamente estás empleado con una empresa. Ocurre que incluso siendo empleado, el sueldo no te da para llegar a fin de mes y recurres a opciones como una segunda entrada. En algunos casos, pues las personas ponen un segundo negocio, miran algo de manera virtual, y venden por las redes algún producto, ya sea comestible o algún producto como tal, fabricado o revendido. Y pues así entramos en el mundo del rebusque. Desde ese punto de vista, en mi caso, tomé el carro y dije, bueno, vamos a trabajar un tiempo o en unos espacios en InDrive. Generalmente es conocido como, o bueno, no es conocido, es conocido como tal como InDrive, pero ocurre que la plataforma más usada en el mundo es Uber. Ese Uber, en algunas ciudades de Colombia, en donde Uber, por temas de morronguería de nuestros políticos, en donde dicen que ese tipo de plataformas, a pesar de ser modernas y estar en todo el mundo, acá resulta que es ilegal. Aquí en Colombia, donde me encuentro transmitiendo, ilegal para una parte, pero por otro lado esas plataformas a sus conductores les cobran un impuesto como tal del IVA, el impuesto al valor agregado, por la plataforma como tal. Entonces uno sí se pregunta hasta qué punto esto es ilegal o no, porque por otro lado no lo regulan, pero por otro lado sí cobran impuestos, porque obviamente a nuestros políticos en cada país seguramente pues les viene bien, como es tradicional. Pero como la idea no es hablar desde lo que
sean temas hartos, sino aprender un poco o dialogar o escucharnos un poco sobre temas que no necesariamente son dialogados en un podcast. En esta ocasión lo que hice fue tomar una aplicación que en Colombia, como les decía, al disminuir la plataforma de Uber, ha venido tomando fuerza otras en general, no solamente una, sino varias. Podría hablar de Didi en Colombia, podría hablar de InDrive, que es y Cabify, digamos que así rápidamente a vuelo de pájaro, pues son las que más están resonando actualmente. Yo decidí tomar una que se llama InDrive, como tal para conductores sería InDriver, y para los usuarios InDrive. Resulta que en muchas ocasiones no se sabe como tal usar. Simplemente entramos, lo necesitamos y pues nuestra tradición de usar Uber pues simplemente nos deja como un poco locos a la hora de usar InDrive. InDrive desde el punto de vista del usuario, pues simplemente es entrar a descargarlo. Vamos a hablar un poco de cómo funciona, que no es nada diferente, pues bueno, no, sí, bastante diferente en algunos casos, pero que igual no está de más para este podcast comentar cómo funciona. Inicialmente lo que debemos hacer, hablándolo como a manera de tutorial, es descargar obviamente la aplicación. La aplicación a nivel de Colombia, por lo menos en la costa, que es donde funciona bastante, porque pues en el interior está más fuerte de las otras aplicaciones. En la costa, que es desde donde me encuentro haciendo este podcast, funciona el InDrive. El InDrive es como empresa, ellos tienen varios, bueno, como las otras plataformas también, vuelvo y comento, tienen varios servicios. InDrive tiene como tal el tema de los carros, también tiene motos, tiene el transporte de ciudad a ciudad, que es ahí donde empieza a diferenciarse un poco de las otras. Por ejemplo, de Uber, diría que Didi y Cabify, porque las otras aplicaciones generalmente se enfocan más al transporte de personas dentro de una misma ciudad. Esta de ciudad a ciudad creo que es la que ha disparado a InDrive, porque finalmente como usuarios en algún momento nos puede parecer cansón el hecho de que tengamos que coger un bus, que hacer ciertas filas, que tomar cierta cantidad de paradas que el bus pueda llegar a tener, etcétera, etcétera, y pues nos va a dejar en algún punto de llegada, no necesariamente al frente de nuestra casa como lo es InDrive. Entonces el InDrive desde ahí pues ha ganado mucha fuerza y pues la gente lo ha percibido bien. En la costa colombiana el transporte entre varias ciudades como lo son Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, pues la gente ha venido encontrando en esta herramienta una facilidad interesante para transportarse. También tienen algo que es como el transporte tipo trasteo, pues, o sea, llevar cosas pesadas como lo que le llamaríamos deliveries, couriers y servicios, servicios varios, en donde pues, las personas vamos a poder encontrar el tema de una persona, un albañil, un mecánico, una señora del servicio, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que nunca los he usado, no he llegado al punto de saber qué tan fuertes son, pero pues he notado que llevan una cierta cantidad de tiempo y seguramente si han estado ahí es porque de pronto no es el servicio más fuerte de ellos, pero seguramente viene funcionando en alguna medida. No les comenté inicialmente que me excusaran, pero pues lo hago ahora porque es bueno darles como una idea desde dónde estoy transmitiendo, y estoy transmitiendo
este podcast desde el interior de un carro, al lado de una iglesia, en la calle, en un lugar llamado Pie de Popa en Cartagena. Por eso el ruido y por eso pues mis excusas por el ruido externo. Dicho esto, les venía hablando de cómo funciona. Eso es como, digamos que uno dice, bueno, sí, lo descargo y todas las aplicaciones finalmente van a lo mismo y todo el tema, sí. Pero entonces ese es, sino el que quiero resaltar más, uno de los que más se destacan de lo diferente. Porque en el caso de Uber, pues yo le puedo colocar, bueno, voy de un punto A a un punto B como usuario. Y si voy del punto A, queda en una ciudad como Cartagena y el punto B queda en una ciudad como Barranquilla o Santa Marta, pues simplemente él me hace una trazabilidad de los costos según los kilómetros, etcétera, como si lo hiciera normalmente en una ciudad. Pero la diferencia en el caso de InDrive es que tiene un botón, por así decir, un espacio, un icono dedicado a la ciudad y otro icono diferente dedicado con cierto análisis que han hecho dedicado al transporte, al mismo transporte, pero en ese caso de ciudad a ciudad. Entonces esa clase de diferencias pues muestran ya lo que se quiere resaltar. Cuando se está ahí, digamos que hoy en día lo conocemos, pero también fueron pioneros en que uno puede ofertar. Entonces yo estoy en tal lugar o no necesariamente me da la opción de colocar donde estoy, puedo ponerlo, yo estoy en mi punto en este momento ubicado, pero puedo colocar que estoy en otra ciudad y puedo empezar a hacer la consulta desde una ciudad diferente para que alguien llegue acá. Por ejemplo, no necesariamente puede ser para mí, aunque pues si lo hago seguramente seré yo el que responda frente a la aplicación y pague también. Entonces eso es un tema que como para tener en cuenta. Y coloco un valor, el que yo considere que puedo pagar. Voy a recibir en respuesta por parte de los conductores varias ofertas en donde ellos me pueden cobrar más, o si alguien está a gusto, entonces de una vez me dice yo lo llevo por el valor que usted me está proponiendo, y pues uno empieza a analizar, como en todas las aplicaciones, eso sí, uno empieza a analizar, no sé, la calificación del conductor, el estado del carro, digamos que ciertos puntos que por seguridad y por confort seguramente pues siempre analizamos. Una vez hecho esto, pues entramos a tomar el viaje y pues digamos que de ahí para adelante es un tema regular a lo que ya conocemos seguramente muchos de nosotros dentro de lo que es la ciudad cuando tomamos este tipo de servicios. Entonces pues nada, me vi al punto de hacerlo. Viajé desde Barranquilla, que es donde vivo, hasta Cartagena, y pues noto que es una solución no solamente para los usuarios cuando lo hacemos como usuarios, sino también una alternativa, que es de eso de lo que hablamos en este podcast. Es una alternativa a un ingreso adicional para quienes tienen un carro y que les puede venir bien cuando ese tipo de ofertas y ese tipo de usuarios pues pagan bien ese tipo de carreras de ciudad a ciudad. Muy fácil, muy práctico, muy amigable, y que pues para conocimiento de ustedes pues que seguramente les puede llegar a servir. Eso, en el mundo del rebusque, eso es lo que les cuento el día de hoy. Les agradezco haberme escuchado este rato y estamos seguramente contando las horas para nuestra próxima experiencia. Me enredé ya un poco para finalizar. Chao, chao.